Saludo, profe. En esta oportunidad vamos a sustentar los retos 3 y 4. La idea de negocio de nosotros, para recordar un poco, es sobre un aplicativo web para la gestión de historia clínica. Aquí en la propuesta de valor se nos realizaron algunas recomendaciones, dentro de las cuales debíamos de juntar estos dos diagramas que estaban por separado, y además de eso realizamos una pequeña modificación en los diseños. Y en el resumen de la oferta de valor contamos con las observaciones en el lema y en la descripción. Como tal ya se realizaron, y en la descripción fuimos un poco más precisos y concretos. Ahorita, profe, vamos a pasar a presentar los mockups. En el caso de nosotros trabajamos con mockups de media y de alta fidelidad. Listo, profe, aquí tenemos ya los mockups, los cuales fueron realizados en Balsamiq. Tenemos el inicio de sesión. Vamos a trabajar con 3 roles que van a ser administrador, trabajador y médico, cada uno con sus diferentes opciones dentro del sistema, del aplicativo. Aquí tenemos el inicio de sesión del administrador, el cual va a contar pues con los módulos de agenda, pacientes, reportes, usuarios. Aquí es donde él va a poder crear y asignar roles, su perfil y pues cerrar la sesión. Aquí por lo menos tenemos planteado cómo se registrarían los usuarios. Aquí el administrador elegiría el rol que va a tener cada usuario. Para la consulta a los usuarios tendríamos esta vista. Se podría filtrar aquí en estos campos por documento, nombre o una tabla dinámica, la cual pues va a tener unas ciertas opciones que van a hacer actualizar y eliminar estos datos. Este sería como mi ventana modal para la actualización de datos. Esta se desplegaría luego de el administrador darle en alguna de las opciones de la tabla. Aquí ya tendríamos como tal la sesión de médico. Este inicio de sesión ya cambiaría el menú. Él sí entraría a trabajar con historia clínica, evolución médica, formulación médicas, consulta de registros, perfil y el cerrar sesión. Esta sería mi vista principal, donde aparecerían, digamos, las historias clínicas atendidas, la evolución, las fórmulas médicas, entre otras, y algunos datos estadísticos representados por tabla. Aquí ya tenemos la creación de una historia clínica. Para facilitarle al usuario, digamos, o hacerlo un poco más intuitiva o darle usabilidad, cada vez que el usuario presione los botones se van a desplegar los campos, y en este caso tendrá la opción de seleccionar un paciente que ya se haya creado. De este modo, desplegando un modal donde va a tener una tabla dinámica, entonces el médico simplemente seleccionaría, daría OK, y eso me traería mis datos del paciente. Aquí ya pues el médico se encargaría de llenar los antecedentes, exámenes físicos, análisis, diagnósticos y plan. Y de este modo pues se consultarían ese tipo de historias, permitiendo consultarlas o descargándolas. Para la creación de la evolución médica, pues simplemente son recomendaciones y seguimientos que tendría el médico al paciente. Entonces serían prácticamente casi que los mismos campos de mi historia clínica. Igualmente podrá seleccionar por medio de un modal y una tabla dinámica. Y aquí ya el médico como tal pues realizaría, digamos, los cambios convenientes y los registraría. De este modo se consultaría igualmente, consulto y descargo, o imprimo o visualizo por medio de un PDF. Aquí ya tenemos la creación de mis fórmulas médicas. De este modo contamos con una edad, un peso. Vamos a trabajar con un tipo de receta. Y aquí vamos a poder recetar qué medicamentos va a solicitar o sí, que para que el paciente compre. ¿De qué manera? Pues simplemente aquí en esta barra se filtraría. Si le damos a agregar el medicamento, pues se registraría. Aquí tenemos pues la búsqueda del paciente de una forma dinámica por medio de esa tabla, y de este modo traería los datos. El médico seleccionaría el tipo de receta. Aquí filtraríamos o agregaríamos qué quisiéramos tener,
Si le damos en agregar, las recetas agregadas, aparecería nuestra recomendación, nuestra receta por medio del médico. Y en opción aquí podemos eliminarla en caso de ser incorrecta o no necesitarse. De este modo se consultarían las fórmulas médicas, consultar, se descargaría, imprimiría o visualizaría de algún modo en un PDF. Y aquí en la parte de nuestros registros, en el módulo de registros, tenemos para consultar la hoja, la historia clínica. Por medio de una tabla dinámica se filtrarían los datos por medio de un nombre, cédula, fecha. Digamos que de este modo, si queremos consultar como tal a un paciente, o bueno, consultar la historia clínica de un paciente, podremos filtrarlo aquí y podríamos visualizar todos los datos que contendría esta historia clínica de este paciente. Obviamente aquí se desplegarían los campos de las enfermedades, los exámenes físicos, análisis y diagnósticos realizados. De este modo, con las evoluciones médicas, si consultamos, nos aparecería de este modo, nos traería los datos. Y aquí traería los datos de la fórmula médica. Nos traería los datos del paciente y las recetas que tiene el paciente hasta el momento. De esta manera sería el perfil del médico, de igual modo de los demás roles, donde él va a poder seleccionar una imagen, cambiar su correo, contraseña, dependiendo de los roles. Aquí ya tenemos como tal la sesión de un trabajador. En nuestra vista principal vamos a tener una tabla donde él va a poder consultar todas las citas programadas para ese día o para determinada fecha. Contamos con los módulos principal, agenda paciente, consultar registros, perfil, sesión. Tendría menos actividad, pero de igual modo consultaría citas. Aquí tendríamos la asignación de una cita, nombres, tipo de cita, hora de la cita, fecha de la cita, celular, alguna nota. Luego registrarse, pues aquí consultaríamos las citas. Aquí en opciones el trabajador va a poder realizar actualizaciones o eliminaciones de la misma. Como podemos ver, en la tabla tenemos un estado pendiente, de acuerdo, pues si ya la cita se vio, se realizó. Y aquí ya en mi modal podríamos actualizar este estado. Es como el único campo diferente. Listo, profe. Entonces ahora visualicemos un poco las tres sesiones principales, cómo podrían verse en un mockup de alta fidelidad. De este modo tendríamos el login. Ya dependiendo de los roles, pues así mismo el usuario ingresaría. Aquí tenemos la vista del administrador, donde pues en nuestra sesión principal tendríamos todos los movimientos del sistema, gráficos estadísticos que le permitan visualizarlo de manera muy ágil, rápida, sencilla. Tendríamos los módulos. Aquí tendríamos la vista de la sesión del médico, nuestra vista principal, donde pues a él le aparecerían también datos estadísticos, las citas que se han atendido, evoluciones médicas, fórmulas médicas atendidas. Y por último tendríamos la sesión del trabajador, que esta sí ya es un poco más sencilla, contando con estos módulos, y en su vista principal todas las citas programadas, donde podría consultarlas. Y listo, profe. De esta manera pues finalizaríamos con la sustentación del reto 3 y 4. Muchas gracias, profe.